como siempre es un gustazo compartir con gente querida, con el contacto, sobre todo con el terruño, para nosotros es muy importante, así que como siempre agradecida. Bueno, varias consultas para hacerte, ¿no? Estás en varias comisiones, la de Derechos Humanos, estás también en el tema departamentales y municipales, cosa que nos interesa mucho a la gente del interior, ¿no? Efectivamente. La Comisión de Derechos Humanos, y que en realidad abarca temas de género también, y de inclusión, y la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales en realidad son comisiones especiales. ¿Qué quiere decir? Que no son las permanentes, las que se reúnen todas las semanas del 1 al 18, pero que sí para nosotros cobran una importancia, no solamente por toda la temática que abarcan, sino también porque en definitiva cuando uno ingresa al Parlamento lo hace para trabajar seriamente y para trabajar no solamente sobre cuestiones coyunturales, sino también con motivos legislativos, y vaya si los hay en estos temas que estamos hablando, ¿no? Y que estamos fundamentando. Mucho se ha hablado por parte de usted, de la oposición, de que el gobierno en estos tiempos de pandemia, con todo lo que ha sucedido, no ha estado del lado de el que necesita más. Por ejemplo, con los esfuerzos que el gobierno dice que ha hecho, como exoneración del IVA, del asado, los panificados, al revés, parece ser que no alcanza con esto, Sandra. Primero que nada, decir que todas esas iniciativas del Poder Ejecutivo en relación a ese esfuerzo que dicen estar haciendo, nosotros les hemos votado absolutamente todas. No hay una sola medida que tenga que ver con justamente paliar la situación que hoy vive la gente, que es de crisis pospandémica, pero que también es de crisis de decisiones políticas que no compartimos, porque tienen un enfoque que no es el enfoque que nuestra fuerza política entiende que debe tener, ¿no? Aquella redistribución de la riqueza con un carácter equitativo, ya sea desde el punto de vista tributario, y vale recordar lo que fue la reforma tributaria, o desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Efectivamente, este concepto que tiene el gobierno es un concepto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque prioriza la regla fiscal, porque de hecho la propia ley de urgente consideración le da un énfasis importante a que, para que la gente entienda, porque a veces los tecnicismos con los que hablamos no son comprensibles para el resto de la población, prioriza que los números cierren, pero que cierren a los efectos de que cierre en la deuda que entiende el gobierno que tiene que cerrar, pero no cierran para la gente, y eso se traduce en que los salarios están estancados, en que más allá de los anuncios que hacen de 3%, de 4% que se aumentan, en realidad eso significa muy poco en el bolsillo de la gente, porque ¿qué pasa? La inflación ha subido, ha aumentado, y los salarios en realidad lo que hacen es cada vez más el bolsillo de la gente perder poder adquisitivo. Claro. Y eso lo puede ver el vecino cuando va a la góndola del supermercado, cuando va a los pocos comercios de cercanía, que le llamamos nosotros, los pocos almacenes de barrio, que han tenido incluso que fraccionar aquel kilo de azúcar que venía, por ejemplo, en bolsa, y ahora lo están fraccionando de a 250 gramos. Eso significa lo que el concepto que tiene el gobierno de que cierren los números a nivel macro, pero que en el bolsillo de la gente en realidad se traducen en retroceso. Y si no, miremos lo que sucede con los jubilados, ¿no? Que esos aumentos que en porcentaje anuncia con bombos y platillos el gobierno se traducen en 100 pesos en el mejor de los casos. Claro. Y bueno, eso para nosotros son cuestiones que, claro, obviamente que votamos, no podés votar en contra de un mínimo aumento. Ahora, también tenemos la obligación, como oposición responsable que somos, de decir que no es suficiente y que sí hay de dónde sacar, porque cuando tú tienes cada vez más, ayer mirábamos los números de las exportaciones que hay a nivel, estamos hablando de los agroexportadores, no estamos hablando del pequeño y mediano productor de Rocha o de cualquier departamento, hay quien se han cortado absolutamente todos los programas que tendían a mejorar su producción. Ha tenido un aumento, ¿no? Agua, de 43%. Exactamente, entonces,
sí hay de dónde sacar, y no estamos hablando de saquear a nadie, estamos hablando de un concepto de solidaridad que lamentablemente siempre se aplica en el cinturón del de abajo y no de quienes hoy están haciendo depósitos muy importantes en el exterior y lo hicieron aún durante la pandemia. O sea, hay gente a la que no le fue mal durante la pandemia y a esa gente no se la toca, y esto no es una cuestión de rencores, sí, de complejos, dicho, ni de odios. No, es una cuestión de concepción. A ver, el Frente Amplio entiende que las ganancias deben ser repartidas equitativamente, porque ¿sabes qué pasa, Gustavo? Está muy ligado, por ejemplo, a temas que hoy nos horrorizan a todos, que es lo que está pasando a nivel de la violencia, un tema terrible que está muy ligado al tema de la seguridad y a lo que hoy entendemos, y el martes vamos a tener un llamado a sala al ministro Heber. Entendemos que hoy no solamente no se solucionaron los temas de seguridad, sino que la violencia a la que estamos asistiendo es realmente inusitada. Y esas son las cosas que nosotros queremos hablar, queremos tratar, y que tienen que ver también con una concepción. El tema violencia lo marcábamos cuando estaba plena campaña, ¿no? De todos los partidos que hablaban de que bueno, se iba a hacer esto, lo otro, y yo decía, lamentablemente el tema narcotráfico y droga es algo que hay que combatir, pero que no se va a terminar, porque si no ha podido Estados Unidos terminar con el narcotráfico, te imaginarás países que somos nada al lado de esta potencia. Pero hablando de lo que tú recién marcabas, Sandra, yo leía una información que 11 millones de dólares se sumaron más en el 2021 por el tema de exportaciones. O sea, estamos hablando de que hubo un aumento del 43% con respecto al año 2020, en plena pandemia, y se ganó. No entiendo cuando se habla de que, bueno, hay que esperar para aumentar, como tú marcabas recién, 100 pesitos para las pasividades. Las pasividades perdieron poder de compra, las tarifas, la suba del combustible. Son todas cosas que a la sociedad, a la clase media baja, a nosotros nos preocupa muchísimo. Pero además, yo creo que hay una muy buena manera de comunicar a quien quiere escuchar lo que se le comunica, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad inmediatista, exitista, donde a veces el valor de algo que en realidad ha existido siempre, ¿no? Porque el valor de sacarse una selfie con una autoridad, en realidad no me garantiza que yo pueda pucherear, que pueda comer, que pueda sustentar a mi familia. Pero se podía hacer hace 50 años atrás, hace 60 años atrás, ¿tá? Cuando coincidían en un partido de fútbol un presidente de la República con cualquier ciudadano. Entonces hoy se maneja muy bien eso desde el punto de vista de la comunicación, y bueno, no es un tema que podamos manejar. Ahora, la realidad es que existe una realidad que te la das de bruces en la calle, cuando salís y ves cada vez más gente en la calle durmiendo, donde muere una persona que supuestamente de hipotermia, porque estaba con el frío que hacía hace 2 noches atrás, durmiendo en una plaza, y sale un ministro de Desarrollo Social a decir, bueno, pero una persona con antecedentes. O sea, estamos entrando en un terreno muy jorobado, claro, de calificar a la gente. Seleccionamos. O aquello, exacto, aquello de los derechos humanos parecería ser que solamente se aplican a las personas de bien, cuando los derechos humanos tienen un concepto mucho más amplio. Nosotros llamamos en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión al Ministro de Desarrollo Social para hablar de estos temas, para hablar de esos aumentos que se imprimen sobre las prestaciones sociales actuales o sobre las asignaciones, y que diga realmente de cuánto estamos hablando, y que lo diga, que eso quede en actas, porque en realidad cuáles son los planes, más allá de que hoy estén hablando con colegios, con iglesias, para que acojan a los ciudadanos que están pasando mal, cuando en realidad no es ni la religión ni los colegios, más allá de que creo mucho en la solidaridad que estos puedan ejercer como empatía, como forma de vida, pero es el Estado, a través de sus ministerios, a través de las políticas públicas, el que debe garantizar los temas, digamos, que tienen que ver con los derechos a la gente. Entonces, esas cosas, el 15 vamos a tener la presencia del Ministro de Desarrollo, vamos a hablar sobre estos temas. El próximo martes
no es un régimen de interpelación, pero es algo similar, porque en definitiva van a estar estos temas allí. Hay un miembro, digamos, que es el que está convocando en nombre de la bancada, que es el senador Enrique Rubio, y que vamos a tener cuestionamientos a lo que es la política de seguridad, porque fue uno de los caballos de batalla y de promesas de campaña del actual gobierno y que no ha solucionado. Y vaya si hemos sido damas y caballeros desde esta fuerza política, que nadie ha salido como salían estos señores con carteles a hacer bullying a una persona que para mí fue uno de los mejores ministros que tuvimos y que hoy no solo no está sobre la faz de la tierra porque lo perdimos, sino que además no fueron capaces de cumplir con un acto de humanidad que era venir a acompañar a la familia en el momento que se perdió. Esto habla mucho de el sentir de la gente. Pero bueno, acá estamos para hablar, Sandra, de cuestiones políticas y es lo que vamos a hacer. Dos preguntas y te agradezco tu tiempo. Una, en Rocha preocupa mucho el desempleo. La otra vez mirábamos los números, el 7,2%, dice una información del diario El País, unas 3.000 personas están desocupadas hoy en Rocha. Eso es uno de los temas. El otro, la falta de medicamentos en los hospitales, ¿no? Tratamientos que no continúan. O sea que estamos hablando de dos temas álgidos hoy por hoy en tiempos difíciles. Mira, empiezo por el último tema, porque el tema del empleo es un tema al cual le debemos una discusión. Nosotros entendemos que la única manera en este momento de generar empleo es generar obras públicas, hacer inversión en obras. Y hasta ahora lo que hemos visto es inauguración de obras que se trazaron porque los tiempos así lo indican, de las licitaciones, de todo lo que tiene que ser el régimen, digamos, de transparencia, son obras que se planificaron en el gobierno anterior. Hasta ahora no hemos visto cortar una cinta que tenga que ver con obra pública generada desde este gobierno, que fue también promesa de campaña hacerlas. Más allá de que muchas veces los vemos cortando cintas de cunetas o de alguna vereda. En realidad el tema del empleo además tiene que ver con el empleo de calidad, porque es verdad, nosotros aprobamos ahora en el Senado ayer la extensión del programa Jornales Solidarios. Nos parece que hay que extender. Ahora, no podemos decir que eso va a solucionar la vida de la gente. ¿Es paliar la situación? Sí. Ahora, necesitamos empleo de calidad. Necesitamos empleo que además venga acompañado de derechos, de que la gente sepa que puede aspirar, no solamente a ascender en la vida, sino también a saber cuáles son sus derechos como trabajadores, sino lo que está sucediendo muchas veces, que vemos incluso grandes superficies y grandes supermercados que no solamente hambrean a sus empleados, sino que tampoco les permiten, por ejemplo, un derecho constitucional que es el de sindicalizarse. Pero vamos al otro tema que me planteabas, que es el tema de la salud. Sí. Es inaudito ver, por ejemplo, cómo en la Comisión de Salud de Diputados, con quienes trabajamos en forma coordinada en el Frente Amplio, en una bancada bicameral de salud, a quien es el regente de políticas públicas, ya no me refiero solamente al Ministerio de Salud Pública, sino a ACE, que es donde, están insertos los hospitales públicos, decir que no faltan medicamentos cuando vos vas a cada uno de los territorios y no hay un solo departamento donde no hayamos estado y nos hayan hablado de la falta de medicamentos, que son, no estamos hablando de medicamentos de alto costo, no estamos de medicamentos que tengan que autorizar un fondo nacional, estamos hablando de medicamentos elementales, y esto tiene que ver con la forma en que se encaran las compras, y esto es responsabilidad de ACE. Entonces, tenés por un lado eso. Por otro lado, nosotros votamos hace poco tiempo algo que tenía que ver con lo que fue la liquidación, que ya el Ministerio la traía en mente, que es la liquidación de Casa de Galicia. Nos reunimos con usuarios que son pacientes dializados, o sea, gente que está conectada a una máquina 2-3 veces por semana, y que el 8 se va a llevar adelante el remate de las instalaciones de esta sociedad, que todos saben lo que significa para una vasta zona de la capital del país, y que hoy no saben cuál va a ser su destino. O sea, gente que depende de conectarse a una máquina, más allá que, debo decirlo, yo me comuniqué con el subsecretario de Salud y me garantiza de que no va a quedar esa gente sin dializarse. Tú sabes que un paciente que se dializa hace tantos años tiene una circunstancia que es sanitaria y otra que es emocional. Exacto. Otra que es eso de contemplar lo que sucede a una persona que sabe que
depende de una máquina para vivir. Bueno, no hay un plan para establecer por lo menos una comunicación con esa gente y decirle, no, miren, el 8 se remata, pero no van a quedar sin la máquina. Eso es elemental y necesitan una comunicación oficial, no que vaya yo y los tranquilice y decirle, no, miren que no los van a dejar tirados. Si algo pasa en estos días, la responsabilidad es absolutamente del Ministerio de Salud Pública. Entonces, en un país que tiene un sistema nacional integrado de salud, que fue el que permitió que la pandemia se llevara adelante de la mejor manera posible, más allá de las críticas que tuvimos y que sostenemos en cuanto de cómo se negociaron las vacunas en este país, quedando librados al mercado. Más allá de eso, hay un sistema de salud que tiene determinadas fortalezas. Ahora, si vos de alguna manera lo limitás desde el punto de vista presupuestal y de recursos, no solamente económicos, sino también humanos, o sea, si no le dotás de recursos humanos para que pueda mantenerse, suceden estas cosas que hoy están sucediendo. Claro. Es que la gente que va a los AACE y que va a los hospitales no encuentra soluciones, medicamentos, y no hablemos de los tratamientos específicos con especialistas, ¿no? Donde hay esperas de hasta 40 y 60 días de gente que está ahí en lista de espera para conseguir un especialista. Senadora, muchas gracias por su tiempo, seguiremos llamándola, molestándola, y gracias por este rato con nosotros y charlando de estos temas que tanto nos preocupan a nivel departamental y nacional. Como siempre, estamos a la orden.